Okay, thank you so much. Hello, everyone. Nice to see you all again. Can I please ask you to mute yourself? Est-ce que je peux vous demander de éteindre vos micros? Merci beaucoup. Okay, so dear participants, dear panelists, dear colleagues, welcome to this third webinar of our course. And as you can see, we are today using another format, and I'm sure you are going to enjoy it. During this learning journey, you have been exploring different aspects of or areas of influence of strategies regarding vulnerable workers, more in particular, migrant workers. But today, this webinar and this academic panel will deep dive into women migrants in vulnerable working situation. If we dedicate this webinar to the gender perspective in migration, it is because we all know that men and women are affected differently. We have, unfortunately, to acknowledge that women are more confronted with discriminations and victims of unfair treatments. And of course, then, so much more vulnerable, certainly as migrant women. So I would say that an intersectionality approach is needed to understand the multiple forms of discrimination of these women migrants. So rather than fragmenting your fights as trade unions, take on board the experience and challenges faced by those different groups as a unifying effect. And you will be better able to understand the issue at hand and therefore find solutions that work for all. Trade unions have developed strategies of, I would say, different intensity depending on their context to address gender issue. But when gender is combined with migration, there is a double challenge. And we have been exploring during the last 2 weeks the trade union strategies towards migrant workers, how to organize them, how to better integrate them, how to better integrate them into the trade union's membership strategy, how to better influence policies to include them into labor-related policies and social protection. But today, we will explore how to guarantee that women migrant workers can access a decent work, a safe work, a protected work. If you all remember the first webinar, we had insisted in the key role play by the collective bargaining in the context of vulnerability. And certainly in the context of vulnerability of migrant workers. And I would again today insist that trade unions should promote inclusion and equality in their strategies of negotiation. The power of collective bargaining as a change maker tool to achieve decent work for all is not to be underestimated. Finally, dear participants, dear colleagues, dear panelists, I invite you all to share your experience, strategies, and insights about women migrants. It is a multifaceted reality that requires a multidimensional approach. There is no just a one way or a one-fit-all way to follow. But what is sure is that their vulnerable situation as a women migrant worker
need a special attention to impulse inclusive labor policies and trade union strategies. And I believe that this webinar will actively contribute to it. So I thank you. I give the floor now to Jesus, that you already know as the activity manager of this activity, to introduce our panel and the rest of the webinar. Thank you. Muchas gracias, Vera. Cambiamos al español. So we are go ahead in Spanish, please. Cambiamos al español. Les damos la bienvenida, como siempre, a nuestro webinar, como bien presentaba Vera dos Santos, como Program Manager de Actrap. Hemos pensado hacer este webinar en una lógica de diálogo con los panelistas que tenemos hoy aquí y que vienen de diferentes universidades españolas trabajando en un área específica sobre mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Vamos entonces, si os parece, a explorar un poco a partir de la experiencia de expertos, docentes, catedráticos, profesores y profesoras que vienen trabajando desde hace muchos años en esta materia y sobre todo también ante los desafíos que significan las migraciones y cómo afectan de manera diferente a hombres y a mujeres. Si os parece, lo que vamos a hacer es, os voy a ir presentando a los panelistas en el momento en que les voy a ir dando la palabra para que los conozcáis. Y además, la idea es formular una pregunta a cada uno de ellos para que nos, vayamos viendo, ¿no?, cómo va ese diálogo, esas aportaciones, esos diferentes puntos de vista. Así que si estamos de acuerdo con la propuesta y si todo está funcionando adecuadamente, que parece que sí, técnicamente, vamos adelante. Lo primero, agradecer al proyecto. Agradecer, obviamente, a las diferentes universidades que están aquí representadas por estar con nosotros en el día de hoy. Y vamos a dar el primer turno de palabra, y también con él vamos a cerrar, a el profesor Yamil Tonicajale Carrillo, que es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Politécnica de Cartagena, especialista en migraciones laborales, trabajo decente, diálogo social. Y además uno de los, o probablemente una de las personas esenciales en el proyecto europeo que viene trabajando los temas de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Te agradecemos mucho, Yamil, la posibilidad de que podamos seguir trabajando juntos y haciendo estas interesantes iniciativas. Y te voy a pasar una reflexión, una pregunta, ¿no?, para ver qué nos cuentas. Como sabes, en América Latina muchas mujeres migrantes acceden al empleo a través de el trabajo informal o el sector de los cuidados y tienen muy poca o ninguna protección social. En Europa, aunque existen marcos legales quizás más robustos, las barreras administrativas y la discriminación persiste. Queríamos ver que nos puedas responder más o menos brevemente qué vacíos o desafíos identificas en el marco jurídico europeo para garantizar trabajo decente a las mujeres migrantes y qué aprendizajes, a partir de tu experiencia, podrían intercambiarse con la experiencia latinoamericana. Muchas gracias. Pues ante todo agradecer especialmente a Vera dos Santos y a Jesús Jiménez García pues, por esta invitación a estar en este Centro Internacional de Formación de la OIT y darnos pues, la oportunidad de poder presentar algunas conclusiones de nuestro proyecto. Dicho ello, una pregunta pues, muy interesante, porque al hacer una comparación entre el marco jurídico europeo y el latinoamericano, se observa que hay diferencias en ambos, como no puede ser de otra manera, ¿no? En el caso europeo es un sistema jurídico pues, más estructurado que el latinoamericano,
No obstante, a efectos de la OIT, pues puede ser criticable porque no protege, en este caso, a las mujeres migrantes sobre un trabajo decente como tal. Es decir, faltarían cuestiones para regular en relación a las condiciones dignas, a la protección social, por otra parte, a los derechos laborales y, por último, el diálogo social, que es muy importante, y más para vosotros, que sois la mayoría pues, sindicalistas, que es la piedra angular, ¿no? Que tenemos que ir hacia adelante en ese sentido. Dicho ello, los vacíos jurídicos que, desde mi punto de vista, se pueden sopesar serían varios, ¿no? Aquí tengo unas notas, casualidad que las he apuntado para este evento, donde se observa que hay un acceso limitado de la regulación y los permisos de trabajo, ¿no? En Europa, por lo menos en el ejemplo de España, se le denominan autorizaciones de trabajo en vez de permisos, pero bueno, a nivel internacional se le conocen como permisos de trabajo. Por tanto, este tipo de mujeres lamentablemente quedan excluidas en este tipo de regulación y cuando se hace este tipo de regulación, lo que hace es el efecto llamada para que las personas vengan a regularizarse como tal. No obstante, insisto, no hay un trabajo digno pues, para este colectivo. Por otra parte, la protección laboral es débil, efectivamente, en los sectores feminizados. Lamentablemente, se apuesta por una igualdad real y efectiva, pero lamentablemente esta igualdad real y efectiva no llega a todo el mundo. Hay países más desarrollados o que apuntan más a esta perspectiva, pero lamentablemente no llega. Por tanto, ese es otro hándicap que hay que tener en cuenta. Por otra parte, como no puede ser de otra manera y lamentablemente hay una discriminación interseccional, ¿no? La mujer, el propio hecho del género, la raza, estatus migratorios, las clases, la lengua como tal, la mujer que emigra a otro país que no sea de su propia lengua materna, pues se dificulta pues, la integración en el mercado de trabajo. Hay que recordar que para que un extranjero, una persona inmigrante, se encuentre laboralmente integrada al mercado de trabajo es con una autorización o permiso de trabajo. Sin ello, pues no podría realizar, ¿no? Aparte de eso, toda la barrera burocrática que existe para poder regularizarse como tal. Bueno, dicho ello, para no extenderme con la pregunta, voy a dar unos ejemplos, unas buenas prácticas en relación a experiencias tanto europeas como latinoamericanas, que me parece interesante dar hoy de protagonismo para que se tengan como ejemplo, para que vosotros podáis pues, implantarlo, ¿no? Ejemplo de ello, en Europa, por ejemplo, en España, existe el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados, que se denominan Sindi Hogar, que se encuentran pues, en Barcelona como tal. Son sindicatos que están autogestionados por mujeres migrantes como tal. Por tanto, ya estamos viendo que son las protagonistas. Por ende, lo que se recomienda que sean ellas propiamente las que lideren en este caso por ser las protagonistas y buscar las soluciones a ello. De hecho, han logrado un papel muy activo de cara a la ratificación del convenio de la OIT 189, que es muy importante, que apenas lo lograron en el año 2022. Por tanto, desde mi punto de vista, es un ejemplo de organización de base que combina la lucha legal, que es lo que se ejecuta en este sentido, con la acción comunitaria y la visibilidad de este colectivo. Por otra parte, en Italia tenemos la campaña Ero Extranjero, fue extranjero. En este caso, esta campaña lo que busca es alianzas entre la sociedad civil y las comunidades migrantes, ¿no? Para impulsar los cambios legislativos que en Italia lamentablemente todavía persiste como tal, ¿no? Buscando una reforma migratoria que respete los derechos humanos. Por otra parte, en Alemania se tiene el proyecto Fight Integration. En este caso es una iniciativa del gobierno de informar y formar a los trabajadores y se puedan pues, incorporar en el mercado de trabajo. Por tanto, es un buen ejemplo como un Estado que apoya pues, a este colectivo para ello. En relación a Latinoamérica, en Argentina tenemos la Unión de Trabajadores Doméstica UCTA, que lo que busca es, de igual manera que en el sindicato que ya he hablado anteriormente, que sean las mujeres fundadoras las que los tengan para poder apoyar a este colectivo y puedan integrarse dentro de la propia sociedad, que también han ratificado a través de este sindicato el convenio número 189. Por otra parte, en Chile tenemos el sindicato Sendradomesl, que es un sindicato muy importante donde hay campañas de visibilización para que se normalice la situación en este país y que estas mujeres pues tengan el propio protagonismo como tal. Finalmente, en México tenemos nosotras en el mundo,
que es donde también son las propias mujeres migrantes, en este caso centroamericanas, las que son las que penden en este sindicato y dan pues cobijo a toda esta relación. Y uno muy importante que no quiero dejar de nombrar porque me parece interesante, ya que va contra el racismo como tal, es Colombia con la Unión Afrocolombiana, donde es la unión de este descendiente de afroamericanos que penden pues, efectivamente en Colombia y dan una visibilidad como tal. Yo creo que con estas prácticas, Jesús, y todo lo que nos estáis oyendo y viendo, pues creo que os podéis llevar estas píldoras de ejemplos para poder pues, visibilizar más la situación y normalizarla, que es lo que queremos. Muchas gracias, Yamil, por la respuesta. Vamos entonces ahora a hacer otro planteamiento. Seguimos un poquito en la mirada europea, ¿no? Quisiéramos preguntar a Mónica Hasachowska, que como profesora de Derecho Constitucional en la Opole University of Technology de Polonia, investigadora en Derechos Fundamentales y Políticas Migratorias en Europa del Este, quisiéramos saber, Mónica, cómo puede el derecho constitucional enfrentar estas tensiones entre el control migratorio, que sale tantas veces en la prensa, y los derechos fundamentales en contextos tan diversos. Thank you very much, Jesus. I will speak English okay. I will speak English. How can constitutional law resolve this tension between immigration control and fundamental right in such as diverse contexts? Okay, I can answer from this perspective of Poland, which has a young constitution because is what adopted in 1997 after the transformation of the system, political system, after the period of communism and after the adoption of democratic system. In the Polish constitution, like the constitution of other European countries, is based on human rights standards, democratic principles, and the rule of law. And the constitution guarantees respect for human rights and freedom, of course. And at the same time, it guarantees independence and inviolability of its territory, and it protects of sovereignty. And that means these are the main principles of every state: protection of the population, territory of the state, independence, the rule of law, and protection of fundamental human rights. At the same time, a guarantee of respect of minority rights. These are very important constitutional principles and value. Non-discrimination for any reason, because the rule of law means rule of the majority, elected in democratic election, of course, but with respect for the right of minorities. One of the essential elements of the rule of law is the principle of trio chain of power into legislative, executive, and judicial power. The principle of check and balances, that's principle of division on balances of power. The law that applies in Poland, it includes not only those adopted by the Polish parliament, but also international agreements that are part of the Polish legal system. There is a principle of respect for and compliance with international law, but in the event of a conflict between the constitution and the international law, the constitution in Poland must be applied first in Poland, but not in all countries. It must be emphasized, however, that national and international law are based on common value, and there are no such as conflict usually. And if they occur, a compromise must be sought. European countries belong to various international organizations, of course, like Council of Europe, of European Union, like United Nations, etc. Whilst constitutional law must balance the sovereignty
of the state in terms of border control with the protection of the fundamental rights of all people. It's not easy task. I will again refer to the Polish perspective. Poland belongs to the Schengen area in European Union, and the entire eastern borders, the so-called external border of the European Union. The obligation to protect Poland's border therefore stems not only from our constitution, but also from international obligation. So we were always dealing with a balancing of value. In Eastern Europe, some constitutional recognizes the supremacy of constitution, human rights, territory, and which can serve as a basic for challenging restrictive immigration law or policy that violate those rights. In North Africa, the situation is more complicated. The lack of the solid legal framework ensures the protection of international displaced persons and cross-border migration. The international community, through organizations such as United Nations, has stressed the need to develop and implement policies that guarantee the protection of the human rights of migrants in this region. It's essential to incorporate this international standard into the constitutional and law of individual countries to ensure effective protection. I should be emphasizing that standards of principle of human rights protection we built in Europe after the experience of Second World War for many years. This means that is a long road that must be overcome. But everything is possible. Because there are experience of other countries on which we can base it. For example, countries of Eastern Europe, such as Poland, which have managed to build a system of human rights protection over the last 20, 30 years. It is important that independent operated which will guard the observance of this right, because guarantees only written down in law are not sufficient. Thank you. Thank you so much, Mónica, for your very comprehensive reply. Vamos adelante entonces. Vamos ahora con Rafael García Purrinos García, que es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Católica de Murcia, en España, y que cuenta con una larga experiencia en el desarrollo de herramientas jurídicas para poblaciones en riesgo de exclusión. La pregunta es muy sencilla, la respuesta quizás no. ¿Qué herramientas legales y sindicales consideras eficaces para empoderar a estas mujeres en ambos contextos? Son contextos diferentes. Por ejemplo, en países del Golfo, por ejemplo, el sistema kafala vincula el estatus migratorio a su empleador y esto se limita de una manera grande la movilidad y los derechos laborales de las trabajadoras. Según informes de Naciones Unidas, este sistema está identificado como una forma de explotación que requiere reformas urgentes y esas reformas en muchas ocasiones se han abordado, pero se han quedado más en un nivel legal que no ha llegado a su aplicación práctica y por esto las trabajadoras migrantes se siguen enfrentando a condiciones laborales precarias, como jornadas excesivas, falta de pago de salarios, abuso físico y en el caso de las trabajadoras se enfrentan también a situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. Y para abordar estos problemas es muy importante que haya mecanismos legales pero eficaces, es decir, mecanismos de control. Para esto, para que los gobiernos establezcan regulaciones más sencillas y la abolición de estos sistemas se llegue a la realidad, es necesario que las organizaciones internacionales, como está haciendo, como hace la OIT, y también los países de origen tomen, por decirlo así, cartas en el asunto y podamos fortalecer los mecanismos de denuncia y protección, la creación de líneas directas de apoyo o la asistencia incluso legal gratuita para víctimas en caso de abuso. Esto en un nivel legal. En un nivel sindical
La participación de los trabajadores migrantes en sindicatos locales, que es una estrategia clave, en muchos casos está limitada e incluso prohibida y muy restringida, y por tanto las organizaciones internacionales de nuevo y los países de origen deben prestar su apoyo en establecer estrategias eficaces. En el caso de Europa el contexto es muy distinto, porque los mecanismos legales ya están establecidos, pero sin embargo las trabajadoras migrantes se siguen enfrentando a barreras como la discriminación, la falta de reconocimiento de su situación legal, entre otras, y entonces o la precarización laboral. Y en ese escenario son los sindicatos los que tienen que centrarse a establecer estrategias inclusivas para que puedan participar y entender la negociación colectiva y su importancia. Y para lograrlo habría que crear, o yo entiendo que se podrían crear, secciones específicas dentro de los sindicatos dirigidas a migrantes que ofrezcan información y servicios, así como asesoramiento y apoyo, y además campañas informativas y de sensibilización y formación que puedan empoderar a estas mujeres. Y, por último, fomentar la cooperación entre sindicatos y otras organizaciones para establecer y desarrollar redes de apoyo laboral, de negociación colectiva y liderazgo que fortalezcan la autonomía y la capacidad de defensa. En conclusión, la combinación de reformas legales y estrategias sindicales inclusivas es esencial para empoderar a las mujeres migrantes en ambos contextos, aunque son contextos diferentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rafael. Creo que vamos a recopilar todas vuestras respuestas para luego ponerlas a disposición de los participantes en todos los idiomas, porque realmente lo que nos estáis dando es un montón de elementos que pueden servir muchísimo de ayuda a la acción sindical en el tema del curso. Nos dicen los intérpretes que si podemos hablar un poco más despacio, nos lo agradecerán, ya que estamos siendo traducidos a 5 idiomas. Vamos entonces ahora con un tema muy importante en el contexto de lo que estamos hablando. Y para eso vamos a preguntar a Isabel María Pérez Gázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma universidad que Rafael, la Universidad Católica de Murcia, y que es especializada en estudios sobre el trabajo de cuidados, conciliación y migración femenina. ¿Qué transformaciones legales y políticas consideras urgentes para revertir esta desigualdad estructural y dignificar el trabajo de los cuidados? Buenas tardes, Jesús. En primer lugar, muchas gracias por tu pregunta, porque creo que además es una temática muy necesaria abordar en una sesión como la de hoy, sobre todo porque cuando hablamos del trabajo de los cuidados tenemos que tener en cuenta dos factores. El primero de ellos, que es un trabajo que habitualmente, tradicionalmente está ligado a la mujer como consecuencia del tradicional reparto de roles en este cuidado. Y luego, por otra parte, también tenemos que tener en cuenta el factor de la migración, porque también está muy vinculado a ello en la medida en la que esta situación de vulnerabilidad, que ya va implícita en la situación de migración, conlleva a que en numerosas ocasiones sea este perfil de personas, de mujeres trabajadoras, las que tengan que aceptar determinadas situaciones, que es lo que nos lleva a hablar de la problemática principal que tenemos con este tipo de labor, de precarización de esta no profesión, ojalá futura profesión de los cuidados. En mi opinión, la principal problemática a partir de la que se estructura o se derivan el resto de no pocas otras problemáticas, radica del hecho de que gran parte de ellos se ejecutan a través de lo que llamamos los cuidados informales, en el sentido de que no existe un contrato de trabajo, y en la medida en la que no existe un contrato de trabajo, pues por supuesto estamos ante una ausencia, un control del cumplimiento de los derechos laborales. Ello implica bajos salarios, ningún control en permisos de descanso, por supuesto una ausencia total en cotizaciones a la Seguridad Social, lo que lleva implícito que a futuro no podrán optar a futuras prestaciones como por ejemplo una jubilación, por supuesto también una ausencia total de protección en materia de prevención de riesgos laborales, en definitiva una situación de desprotección absoluta. También, en mi opinión, creo que es conveniente tener en cuenta otro aspecto
que repercute no solo a estas mujeres trabajadoras, sino también a la globalidad de la sociedad, en el sentido de que cada vez será previsible que haya una mayor demanda de esta necesidad de los cuidados en la medida en la que el perfil demográfico mundial tiende al envejecimiento y con ello inevitablemente al aumento de las enfermedades crónicas y al aumento de las situaciones de dependencia y por tanto a las necesidades del cuidado. Y me refiero a la problemática derivada de que en la medida en la que se trata principalmente de una actividad dentro de estos llamados cuidados informales, se ha quitado importancia, no se ha fomentado la importancia que tiene la capacitación o la formación en este sentido. Y esto revierte en una inseguridad para estas trabajadoras, mujeres, y también en cuanto a la calidad de los cuidados que se puedan prestar o que se necesiten prestar dependiendo de cada caso. Bien, ¿qué medidas o qué soluciones podríamos plantear para mejorar esta situación? Pues en mi opinión, la primera de ellas, pues abordar la problemática base, que es el hecho de que existe una ausencia de contrato de trabajo y por tanto de medidas concretas, una ausencia de control en cuanto al cumplimiento de estos derechos laborales. Por supuesto, esto a través de, y con el compromiso, una mayor implicación por parte de las instituciones para controlar que efectivamente se lleve a cabo este tipo de contrato de trabajo, es decir, que se fomente la profesionalización de esta labor de los cuidados. También, en mi opinión, sería muy necesario dar un mayor fomento a través incluso de los servicios públicos de empleo, a través de lo que serían las políticas activas de empleo de tipo formativo para formar a estas trabajadoras, que incluso también a través de convenios facilitar el reconocimiento de los certificados de profesionalidad que estas trabajadoras puedan tener o la de formación concreta que puedan tener en sus países de orígenes. De la misma manera, también fomentar la colaboración entre instituciones para poder hacer también contrataciones en origen de estas trabajadoras. En definitiva, articular un sistema que facilite el poder migrar, pero ya pues con unas determinadas condiciones de trabajo. Y, por supuesto, creo que también fundamental, en línea también con esta implicación de las instituciones, creo también que es necesario fomentar, dar una mayor visibilidad a esta problemática a través de campañas de concienciación como una forma de visibilizar esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres migrantes y sobre todo también dirigido pues, a fomentar la igualdad, el respeto de los derechos laborales, el trabajo decente y en definitiva a dar un mayor valor a este trabajo de los cuidados, además colocando a la persona en el centro de todo ello, tanto desde la perspectiva de estas mujeres migrantes, pero también desde la perspectiva, nunca hay que olvidar, de las necesidades de la persona que recibe los cuidados. Sería mi Pues muchas punto de gracias, vista. Isabel. Vamos a seguir con la línea esta del reto que supone el trabajo de cuidados y vamos a hacer una pregunta a Juan Pablo Maldonado Montoya, que es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y que su trabajo está muy enfocado en políticas laborales inclusivas y sostenibilidad social. Y le vamos a hacer una pregunta ambigua pero necesaria. ¿Qué nos dices? ¿Qué tipo de políticas públicas deberían priorizarse para asegurar la sostenibilidad de la vida de estas mujeres migrantes desde una perspectiva más global? Buenas tardes, Jesús. Cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, hablamos, pieza clave ahí son los cuidados. Y cuando hablamos de los cuidados tenemos que tener presente las dos caras de la moneda. Las mujeres migrantes están en las dos situaciones. Por un lado son protagonistas, por lo menos en nuestro país principal, con otros, pero muy importante desde luego, de los cuidados. Pero también están llamadas a ser cuidadas. ¿Quién y cómo cuidamos de las personas que cuidan y en este caso concreto de las mujeres migrantes? Bueno, tanto atendamos a
a la oferta como a la demanda, las políticas públicas deben tener presente las 5 Rs. Reconocer, redistribuir, reducir, recompensar y representar. Deben ir encaminadas en esa línea. En primer lugar, para reconocer, para poner en valor, para visibilizar los trabajos de cuidado. No solo los retribuidos, sino también los no retribuidos. En la medida en que esto se haga, se está poniendo en valor la actividad de gran parte de estas mujeres. Se está reconociendo lo que están contribuyendo a la sociedad. Redistribuir. La sostenibilidad de la vida obliga a repensar nuestros modelos sociales. Es decir, a repensar el papel, el protagonismo y el modo de complementarse, de jugar los distintos agentes de bienestar social, el Estado, el mercado, los agentes privados, las familias, pero también la redistribución de cuidados entre hombres y mujeres, ahí el reto es enorme. Lo ha dicho muy bien Isabel. La situación además es urgente y nos obliga a repensar los modelos sociales, cualquiera que sea. En tercer lugar, reducir el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados, incluyendo a las mujeres migrantes. En cuarto lugar, recompensar. También lo apuntaba Isabel. Los cuidados hay que retribuirlos. Si se reconocen, hay que retribuirlos. Y retribuirlos no solo monetarizando los cuidados, recompensándolos económicamente. Ahí hay una cuestión principalísima en relación a la pregunta que me hacías, Jesús, el cuidado de las personas migrantes. Y esto sí que es importantísimo, hay que potenciar todas las políticas encaminadas a reforzar la protección social, la seguridad social de las personas que cuidan. Comenzaba diciendo hay que reconocer su contribución a la sociedad. Yo trabajo, yo tengo un salario, yo cotizo a la seguridad social según mi salario, según lo que contribuyo. Yo el día de mañana tengo derecho a una pensión de jubilación en función de esa contribución. Las personas que cuidan, mujeres fundamentalmente, tienen que tener también el día de mañana un retorno de esa aportación que han hecho a la sociedad. Claro, si no se ha dado de alta en la seguridad social, en los sistemas de protección social, si no se ha retribuido, no se ha, por lo tanto, cotizado a los sistemas de seguridad social, al final se produce un resultado sumamente injusto. Esto es urgentísimo y en esta línea se está trabajando desde hace tiempo. Y por último, representar.
Por supuesto, es importantísimo la labor que hacen los sindicatos y deben seguir en esa línea de representar a las personas trabajadoras en el sector de los cuidados. Hay que destacar lo que en España denominamos los empleados de hogar, fundamentalmente mujeres. Pero hay que dar voz también y hay que encontrar y potenciar cauces de representación de las personas que trabajan en los cuidados sin retribución. No sé si me he extendido demasiado, Jesús. Está perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Voy a recordar a nuestro equipo de tutoría con Ros, Bebe, con Rebeca, con Yubi, Irina y también Linda, que podáis ir recopilando las preguntas que los y las participantes puedan compartir en el chat. De esta manera, a partir de una selección de esas preguntas, luego podremos también seguir con el diálogo con nuestros panelistas, aprovechando todo lo que podamos esta oportunidad de tener a gente que sabe tanto de estos temas y que está a nuestra disposición durante este webinar. Vamos entonces, si os parece, a continuar con Pelayo Jardón Pardo de Santayana, que es profesor de Derecho Penal en el Centro Asociado de la UNED en Segovia y es especialista en trata de personas, en violencia contra mujeres y derechos penales en contextos migratorios. Ahí va también una pregunta quizás más compleja del tiempo que te hemos dado, Pelayo, pero ¿qué avances y qué lagunas ves en el abordaje penal de estos crímenes que ocurren lamentablemente contra las mujeres migrantes, tanto en los países de origen como en los de destino? Muchas gracias, Jesús. Realmente sí, es una problemática compleja, está profundamente arraigada en desigualdades estructurales de tipo económico, de tipo social, de tipo educacional y requiere una mirada crítica y una mirada transversal. Tenemos que tener en cuenta que la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito nos dice que el 72% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. ¿Qué significa esto? Pues que no estamos ante un problema, ante una cuestión neutra, sino que hay un claro sesgo de género. Si añadimos a eso que muchas de estas mujeres son además migrantes, pues digamos que hay una vulnerabilidad al cuadrado, lo que agrava aún más el panorama. ¿Qué han hecho los distintos países? Bueno, pues han tipificado como delito autónomo este delito de trata de blancas y se han armonizado las legislaciones. Es decir, no solamente hay una tipificación a nivel nacional, sino que también hay una armonización transnacional. Y esto es importante y obra en gran parte del Protocolo de Palermo del año 2000, que adoptaron las Naciones Unidas y que fue clave para definir qué conocemos por trata de personas, cómo podemos prevenir la trata de personas, cómo podemos perseguir a los responsables y, sobre todo, proteger a las víctimas. Es decir, hay que legislar transnacionalmente para que haya políticas públicas contra esta lacra. ¿Qué es el delito de trata de personas? No voy a hablar a nivel meramente local. Vamos a decir que es, primero de todo, una violación de los derechos humanos. Segundo, acciones. Pues puede haber distintos matices, pero al final nos encontramos con captación, transporte, acogida de personas mediante engaño, coacción o un abuso de una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es al final el objeto
de este delito? Explotar a las víctimas. Estas víctimas son explotadas, sobre todo hay una explotación sexual, pero también para otros fines como el trabajo forzado o, por ejemplo, la mendicidad, también la servidumbre, etc. Las penas, bueno, pues las penas oscilan entre 5, 8 o más años, incluso más de 10 años si hay circunstancias agravantes. ¿Qué pasa? Pues que además de esas penas, lo que llamamos en derecho penal la justicia retributiva, tiene que haber una justicia preventiva. ¿Qué nos dice la jurisprudencia de los países? Es decir, lo que los jueces han considerado en sus sentencias con respecto a los delitos de la trata de blancas. Pues lo que decimos, que se castiga la captación, el sometimiento y que además, y esto es muy importante para que llegue a todos los rincones del mundo, el consentimiento es irrelevante. El consentimiento de la víctima no es válido cuando ha sido otorgado mediante coacción, mediante engaño, mediante ese abuso de la vulnerabilidad de la víctima, de la necesidad de la víctima. Hay muchos casos. Tenemos casos, por ejemplo, de mujeres rumanas que han sido captadas, sometidas y luego vienen a la Europa occidental y son prostituidas. Por ejemplo, mujeres nigerianas a las que fueron coaccionadas por ritos de vudú, por amenazas a sus familiares y también por unas deudas exorbitantes que se inventan los captadores, los jefes, los responsables de esas redes de trata de blancas, y entonces a lo mejor por el viaje y por el alojamiento les cobran, imagínate, 50.000 euros. 50.000 euros que estas mujeres creen que deben y que por tanto no pueden abandonar la organización hasta que no hayan pagado esa deuda que es una deuda absolutamente ficticia. Al final, el marco legal, como digo, es la justicia. En el derecho penal estamos hablando de la justicia, primero, retributiva, es decir, que paguen los responsables por lo que han hecho, pero también la justicia preventiva, es decir, que las víctimas no caigan en la tela de araña de esas redes de captación. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Como me preguntabas, Jesús, pues yo creo que el principal obstáculo es el acceso de la víctima al sistema de la justicia, la detección de los casos, las dificultades probatorias y una limitada protección real, porque lo cierto es que las víctimas parten de una situación de inferioridad. Muchas veces no conocen el idioma, no conocen la normativa. Como os he dicho, tenemos casos en los que consideran que el consentimiento ha sido válido o que tienen una deuda que pesa sobre ellas. Es decir, son víctimas de un abuso, de un engaño. Y es muy difícil convencerlas, porque lo peor que tenemos los seres humanos, nuestro principal enemigo es la ignorancia y el miedo, que son eternos compañeros de estas mujeres migrantes víctimas de la trata de blancas. Esta brecha preocupante del acceso a la justicia hace que estas mujeres creen que van a ser deportadas, que van a ser encarceladas, y también hay un riesgo de revictimización, y entonces acaban atrapadas en estas redes. Otro reto importante, Jesús, la cooperación jurídica internacional y la cooperación policial internacional. Las redes se aprovechan de las brechas que hay entre las policías de los distintos países. Es decir, el abordaje policial, el abordaje de la investigación siempre suele ser fragmentario. No hay suficiente comunicación entre las distintas policías. Y al final estas redes aprovechan eso y las víctimas quedan desprotegidas. Y por último,
garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, a las víctimas no solamente hay que darles voz en un juicio penal, hay que otorgarles un estatus permanente o temporal, tienen que acceder a una vivienda segura. Es decir, hay que pensar que estas víctimas no tienen nada. Hay que darles una vivienda, hay que darles atención médica gratuita, asesoría legal e incluso programas de reintegración y de reparación. Por tanto, ¿cuál es el principal reto? Una perspectiva integral, una perspectiva de género, tener conciencia de la vulnerabilidad y que tengamos un compromiso con un sistema penal más justo y más realista. Muchas gracias, Pelayo. Sí, muchas gracias, Pelayo, por tu respuesta. Además, este es un tema súper sensible cuando pensamos en los corredores migratorios, ¿no? Y en toda la presión que hay ahora sobre las migraciones, los riesgos de las deportaciones, etcétera. Cosas que estamos leyendo en la prensa y que las cosas que vamos leyendo por ahí habla del altísimo porcentaje de mujeres en corredores migratorios que son sujetas o víctimas de abusos, de violencia, etcétera, ¿no? Más allá incluso de lo que mencionas de la trata de personas y de cómo está relacionada la trata de personas con el trabajo forzoso. O sea, realmente es un círculo necesario a romper desde una responsabilidad social, conjunta, pero desde la política pública y los recursos. Que si no, no vamos. Sin recursos no podemos implementar ninguna medida que consiga revertir estos procesos. Antes de dar paso a las preguntas de los y las participantes, a quienes insisto que vayan colocando esas preguntas en el chat, vamos ahora con Miriam Judith Gómez Romero, que es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Cantabria. Su línea de trabajo incluye temas vinculados a la equidad de género en el empleo y los derechos de las mujeres migrantes. Y queríamos preguntarte, Miriam, ¿qué lecciones a partir de tu experiencia puedes compartir entre América del Sur y Europa para lograr una verdadera inclusión laboral con perspectiva de género? Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por esta pregunta. Creo que la primera lección será bueno, la necesidad de ese enfoque holístico, porque es verdad que hablamos de personas, mujeres y migrantes, es decir, tenemos dos características claves de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en una misma persona, pero cuando decimos migrantes, ¿quiénes son migrantes? ¿De dónde? ¿Qué otras características tienen estas personas migrantes? No podemos incluir a todos los migrantes en el mismo grupo, ¿verdad? Porque tendremos diferentes personas que vienen de diferentes comunidades con diferentes características que pueden suponer barreras estructurales. Esas barreras pueden venir dadas por una cuestión lingüística, por una cuestión cultural, etcétera. Por lo tanto, la primera lección que sería para compartir entre los países de América del Sur y también europeos sería esa necesidad de enfoque holístico. Tenemos experiencias, por ejemplo, la de Chile y Argentina, que dado un gran paso en el sentido de reconocer esos derechos laborales de las personas migrantes independientemente de cuál sea ese estado. El problema viene en la implementación. Luego hay un problema a la hora de llevar a cabo esa normativa o esa política y en ese caso, en este sentido, voy a decir que la misma laguna encontramos en Europa, encontramos una vasta normativa en relación con esos procesos migratorios, ¿verdad? Entonces yo aquí otra vez encuentro esa falta de aplicación efectiva de la normativa, sea de la normativa internacional, de la normativa regional, sea en un lado y en el otro del globo, y esa transposición, ¿no?, de esas normativas en cada uno de los estados, sea europeos que de la parte de América, de los países de América del Sur.
que conllevan a que persista esa discriminación y que esa discriminación se haga muy visible para algunos de nosotros, para otros parece que no, porque estas mujeres llegan a ser invisibles, pero se hace visible esa discriminación en estas mujeres que además pertenecen al colectivo de mujeres migrantes, ¿no? Independientemente de cuál sea su etnia, religión, estado, etcétera. Entonces, una lección, otra cuestión que creo que en la que deberíamos de trabajar y compartir serían esa eliminación de barreras administrativas, esa simplificación del proceso, me parece que había apuntado alguno de los compañeros, del proceso burocrático que lleva el trámite migratorio. Hay una complejidad amplísima y esto pues lleva a esas barreras de inclusión laboral por una parte, pero por otra parte también en qué sectores van a encontrar trabajo estas mujeres migrantes. Y hablo de sectores porque cuando hablamos de esa complejidad en el trámite burocrático, una vez que tenemos, digamos, una regularización de la situación de esa mujer migrante en el estado en el que se encuentra, tenemos otro problema. La mayor parte de ellas, si vienen con una formación, encuentran unas barreras altas a la hora del reconocimiento de esos títulos profesionales, de la homologación, lo que nos lleva a contar con que son pocas las mujeres que acceden al mercado laboral en una condición de regularidad, y las que acceden lo van a hacer en unos sectores muy específicos que normalmente no requieren de una elevada formación. Además, me gustaría traer aquí a colación la eventualidad de los contratos que normalmente consiguen estas mujeres migrantes trabajadoras. Otra cuestión que creo que es importante y es una lección a compartir sería esa sensibilización, sensibilización en aras a conseguir esa igualdad efectiva, esa igualdad real de oportunidades, y sensibilización ¿de quién? ¿A quién irá dirigida? Bueno, tenemos un triángulo perfecto, ¿verdad? Que, bueno, más que un triángulo, diremos que es importante hablar de las instituciones, es importante hablar de esa sensibilización dirigida a los empleadores. Aquí quiero decir que allá donde no llega la normativa, será importante sensibilizar a las empresas en esa necesidad de responsabilidad social corporativa. Digo, allí donde no llega la normativa o donde encuentra esos problemas de aplicación efectiva, porque desde mi punto de vista hay un deber de regulación en materia de discriminación que no podemos dejar de lado. Entonces, hay un papel importante empresas, de los empleadores, pero también esa campaña de sensibilización tiene que llegar a los trabajadores mismos, tiene que llegar a estas personas y tiene que llegar también a las organizaciones sindicales y también a las asociaciones empresariales. Esa sensibilización deberá de ir en aras a como decía, a terminar con diferentes brechas, y será la del acceso al mercado del trabajo de estas personas, mujeres, migrantes, de allá de donde vengan, que intentan conseguirlo. Y después también otro reto, ¿verdad? El tema de la brecha salarial. Pero me parece que hay otro todavía más importante y es el de la participación. Una vez que llegamos el desafío, pasamos ese desafío, ¿verdad?, de encontrar estas mujeres migrantes trabajando en sectores formales, hay otro desafío más y será que lleguen a puestos de liderazgo. Y entonces tenemos esa participación dentro de la empresa que aquí hago un llamamiento a otra lección, a compartir políticas públicas que hagan posible esa igualdad efectiva con una participación activa de esas mujeres migrantes, pero no solo en la empresa. Yo ahora voy a hablar también de esa inclusión en las organizaciones sindicales. Y si pensamos en los países, los Estados miembros de la Unión Europea, pero también en la mayoría de los países de América del Sur,
nuestras constituciones, en una parte muy importante, ¿no? Pues van a proteger ese derecho fundamental de la libertad sindical. ¿Pero qué significa? Porque está muy claro esa, no tantas veces, esa pertenencia, ¿verdad?, al sindicato, pero ¿qué decimos de la posibilidad de esa mujer migrante de ser representante sindical? Una participación activa real, de alguien que pueda llevar la voz de todas esas personas migrantes mujeres que lo necesitan, porque no significa que yo pertenezca a un sindicato, no es lo mismo que sentirse representada, porque hay muchas cuestiones que ese sindicato lleva adelante. Por lo tanto, creo que otra cuestión sería ese mapeo real de la brecha y esa importancia de llegar hasta el último, bueno, o el primer paso, que sería la participación. No darles un lugar dentro del sindicato, sino darles de verdad la voz. Y para terminar, quiero decir que normalmente en los países en los que existen unos mecanismos participativos con un enfoque de género, esa sensibilización se expande en todas las demás cuestiones del mercado laboral, que es de lo que estamos hablando en este momento. Y nada, pues muchísimas gracias por esta pregunta y quedo a disposición si tenéis alguna otra más. Pues muchísimas gracias, Miriam, porque nos sirves en bandeja de plata un poco dar la oportunidad a quienes nos están escuchando, que vienen de los 5 continentes. Digamos que tenemos, si no me equivoco, es la primera vez que tenemos una actividad de estas características a Nueva Zelanda. Incluso, entonces, fijaros, ¿no? Tenemos desde Nueva Zelanda, no sé si les habrá dado la oportunidad de conectarse por la diferencia horaria, pero tenemos también participantes de América del Sur, de Chile, por ejemplo, o sea, tenemos el mundo entero, ¿no? Y nos sirve muchísimo lo que nos planteas, ¿no? De los retos de la participación, porque es lo que está también en el trasfondo de todos aquellos sindicalistas, mujeres y hombres que nos están escuchando. Entonces, si os parece, ¿quién de las tutoras, en este caso tenemos además un equipo de tutoría que todos son mujeres, ¿quiénes de las tutoras nos pueden identificar un par de preguntas que hayan compartido los y las participantes en el chat para hacérselo llegar a los panelistas, a las panelistas? Si la pregunta identifica a alguno de los panelistas, bien. Si no, tendrá que haber aquí un sorteo a ver a quién responde voluntariamente a lo que nos quieran preguntar, ¿sí? Vamos a ver si tenemos Ros, Rebeca, Irina, Linda, Yubi. Is you already identified any question? Ros, you have the floor. Oui, merci de me passer la parole. Nous avons identifié 3 questions fondamentales dans le groupe français. La première question, est-ce qu'il y a eu des études faites pour éradiquer la maltraitance, la discrimination des femmes qui immigrent? Deuxième question, n'y a-t-il pas de sanctions en matière de non-respect des lois sur la migration? Et la troisième question, les mécanismes qui garantissent l'inclusion des femmes migrantes sont-ils suffisants pour éviter les violences exercées sur les femmes, notamment la discrimination? Je voudrais qu'il me soit encore donné des arguments qui permettent d'influencer les politiques afin de contribuer au sein du syndicat. Merci. Thank you so much, Ros. No, si habéis escuchado bien las preguntas y si hay algunos voluntarios, voluntarias, a darnos una devolución. Vamos con Yamil. Muchas gracias por tus preguntas, muy interesantes. Me voy a enfocar en la segunda, si no mal el recuerdo. El problema que existe, que una mujer inmigrante sin regularización, pues no le nacen derechos como tal, ¿no?
Digo, jurídicamente, si estuviera regularizada esa persona, pues le nacen todos los derechos como cualquier ciudadano nacional del país en que esté. No obstante, eso no es óbice para que no se le respeten los derechos como persona. Es decir, ya estamos hablando un poco más del derecho penal. No sé si luego Pelayo nos dará una visión desde su punto de vista, donde efectivamente por ser una persona y si está discriminada, en este sentido, pues ya se abre la vía penal en este caso y podía, pues obviamente, sanciones a las personas de que delincan en relación a ella. No obstante, hay legislaciones para regularizar a las personas. En este caso viene anillo al dedo que si una persona inmigrante participa en un juicio como testigo, por ejemplo, puede que el país le dé la ayuda o la autorización de permiso o trabajo para ello, ¿no? Que sería una opción. Lamentablemente tendría que pasar por un proceso difícil, penal obviamente, para ello, ¿no? No obstante, la legislación estamos en un estado de derecho y efectivamente los países tendrán que respetar, pues como personas que somos, y la propia Constitución de todos los países tendrán este derecho fundamental y por tanto pues se debe pues, respetar. No sé si mi compañero desde el punto de vista penal. Yo ahí, si puedo, Sí, sí, claro. Yamil, desde la perspectiva de la acción sindical, todas las personas son sujetas de derecho y no hay personas ilegales. Hay personas que tienen una situación regular o una situación irregular. Desde la perspectiva de la acción sindical, tienen que ser entendidas desde ese ámbito de acción y de intervención de la misma manera, ¿no? Entonces, digamos que efectivamente, si no hay una red de protección o la trabajadora, el trabajador migrante no puede ponerse en contacto con personas que puedan ayudarle en ese sentido desde el ámbito sindical, lo va a tener muy difícil. Pero siempre, siempre va a existir la red sindical global que con las organizaciones sindicales a nivel federal y a nivel de centrales nacionales están siempre volcadas en identificar los problemas, ayudar y acompañar a la persona migrante durante ese proceso en el que considera que ha habido una vulneración de derechos. También las normas internacionales del trabajo, todas son aplicables a todos y a todas los trabajadores. Entonces, con independencia de cuál es su situación laboral. Esto es un marco de referencia. El problema está en el acceso al derecho, como mencionabas. Al derecho nacional, claro, efectivamente. Y ahí está justo en ese acceso al derecho la importancia de la labor sindical, conseguir establecer puentes que ayuden a garantizar ese derecho. ¿Algún comentario o referencia más a las preguntas que nos han compartido el grupo de habla francesa? Por mi parte, por ir un poco sobre la situación de las políticas legales, que decían si existen políticas legales para la integración de estas. Existen sobre todo políticas legales en cuanto a la consecución de la igualdad hombre-mujer en la empresa, y en esas políticas legales tres herramientas fundamentales, los planes de igualdad, etcétera, donde el peso de los representantes sindicales pues es muy grande, es decisivo. Y el problema aquí es cómo esos representantes sindicales integran a personas que a lo mejor efectivamente no tienen esos derechos reconocidos, puesto que no se les puede considerar como, desde un punto de vista legal, como si fueran trabajadores, lo son efectivamente en cualquier caso. Y entonces ahí es donde estaría el reto, es decir, el cómo en esa negociación los sindicatos son capaces de integrar y de conseguir que estas trabajadoras en situación de extrema vulnerabilidad puedan acceder tanto a las herramientas, planes de igualdad, a través de los planes de igualdad o a través de los protocolos de prevención de acoso en las empresas, porque claro, tengan ese acceso una vez está regularizado y estás trabajando, pero también después, porque el desconocimiento muchas veces de la legislación, en particular en casos de acoso, pues es importante. Por eso es importante la sensibilización y el desarrollar herramientas eficaces para esto. Absolutamente, Rafael, muchas gracias. Además, a todo esto se suma la realidad de la economía informal.
el hecho de que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras del mundo están en el ámbito de la economía informal y por lo tanto no tienen tampoco garantizados accesos efectivos, si no es desde la incidencia política para conseguir política pública integradora y por otro lado la acción sindical como herramienta de gobernanza. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, quizás del grupo europeo o de, no sé si Linda también por el grupo árabe o Irina por el grupo ruso, rusófono, si tenemos alguna pregunta que queramos compartir con los panelistas. Rebecca, I think that you are asking for the floor. Yes, hello, do you hear me? Or Irina, please, go ahead. Yes, I have two questions from our colleagues from Georgia. Vitaly Gorgadze wants to get the name of the domestic workers union in Barcelona. You made an impression. And then Maya from Georgia, she's asking, she sort of, she says, it seems that the problem of migrant women are the same in almost all countries. I wonder what other practical steps, apart from recommendations, can be taken by joint efforts of international organizations to ensure that countries and their governments protect the basic rights of migrants, especially women. And then I have a question from Gulchehra from Uzbekistan. Is there a law protecting the rights of migrant women? Is there? Okay, so far, that is it. Thank you so much, Irina. Con relación al sindicato de Barcelona, la buena práctica que existe es la organización Sindi Hogar. Son sindicatos de trabajadores del hogar y los cuidados. Son sindicatos que están autogestionados pues, por mujeres migrantes que han logrado la ratificación del convenio de la OIT 189 en el año 2022, como bien he comentado. ¿Algún comentario más a la inquietud? Bueno, que creo que son buenas prácticas, como ya he adelantado, y por ende pues tenéis que tener pues presente, ¿no? Como ya se ha comentado en este panel, que las mujeres propiamente sean las protagonistas, es decir, que haya una normalización y una sensibilización ante la sociedad de pues, poder aceptar este colectivo, obviamente, y que le nazcan pues todos los derechos. A partir de niveles de gobierno, como bien se ha preguntado, pues es sensibilizar a los agentes sociales y que se creen pues normas en de que esto se pueda respetar y limitar. No obstante, como ya ha comentado el moderador, con la OIT pues todas y todos pues estamos todos cubiertos en el buen sentido por la libertad sindical, independientemente de que estemos regularizados o no. Me refiero a las personas extranjeras como tal. Claro, de ahí la importancia de utilizar el sistema de control normativo de la OIT cuando se produce una vulneración de derechos establecidos en las normas internacionales. Vamos entonces con Rebecca. Pienso que, Rebecca, I think that you were asking for the floor. Yes, thank you very much. And thank you very much to the panelists. Also, the virtual participants are really grateful for your detailed presentation. The questions from my side is one, how do trade unions address the issues of competitors for jobs between migrant workers and native-born workers? That is one. Two, how can we ensure that migrant women have access to economic opportunities and resources to improve their livelihood? Three, how can we ensure that migrant women have a voice in decision-making process that affect their livelihoods? The fourth one is, how can we ensure that migrant women have access to accurate and reliable information about their rights and available services? And the second last one is, it has been noted women are
are a good number of migrant workers, especially in care work. In Europe, what is being done to improve the legal system with a view to protect migrant women? And the last one is directed to Madam Monica, the speaker, from my brother Boniface, where he asked, recently we have seen how Europe has been mobilized to receive and integrate Ukraine's refugees. Why is such mobilization not done to other migrants? As a constitutionalist, what is your proposition for a holistic approach? Thank you. Okay, thank you so much, Rebecca, for these questions. Very interesting. So maybe you can, some of you, who is the volunteer? So I would say that maybe we can. Sí, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Con relación a los recursos, pues efectivamente cada estado, cada país deberá pues aportar recursos a asociaciones, ONG, sindicatos para ayudar o coadyuvar a todos estos gastos que se ha mencionado en las preguntas. ¿Para qué? Para ayudar a que estas personas se normalicen, se sensibilicen y se incluyan dentro del mercado de trabajo como tal. Y la segunda respuesta total sois vosotros. Vosotros como sindicalistas pues tenéis el arma perfecta a través de la negociación colectiva, pues aplicar todos los convenios de la OIT, toda la normativa nacional del país respectivo para que se puedan negociar cláusulas interesantes e importantes para que estas personas pues puedan integrarse en el mercado laboral, obviamente conjuntamente con la normativa nacional a hora de regularizar. Por ello, vosotros como sindicalistas tenéis herramientas de píldoras de formación a nivel multilingüe, es decir, ayudar a todas estas personas a darle información desde el punto de vista jurídico de cómo regularizarse, como hace cualquier otra ONG como tal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ignoran los derechos laborales que tienen en dicho país y, insisto, pues sois vosotros protagonistas en esta situación y, por ende, pues dar respuesta a todo ello, por mi parte. En relación a la pregunta que han hecho respecto a los cuidados y las medidas que se hayan podido llevar a cabo para mejorar esta situación de vulnerabilidad, mi opinión queda muchísimo camino aún por recorrer. Como primera idea, primer punto de abordaje para facilitar la situación de vulnerabilidad de estas personas que migran, sí que existen planes de acogida que permiten pues, dar un determinado asesoramiento, tanto desde la perspectiva cultural del propio país de llegada, también permiten facilitar la problemática lingüística que pueda existir, dependiendo del origen de la persona migrante, que por supuesto constituye una barrera en algunos casos fundamental para el acceso al empleo. Y sí que existen en este sentido determinados planes, determinadas medidas que sí que tratan de facilitar esa llegada. ¿Cuál es la principal problemática que nos encontramos aquí? Que son planes de acogida que están dirigidos a personas migrantes en situación de regularidad. Claro, con esto supone no tener en cuenta precisamente a parte de este colectivo que puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad aún mayor, precisamente por el hecho de encontrarse en una situación de irregularidad, en el sentido de no verse acogido ante ninguna institución que se lo permita, más allá de ONGs o determinados programas que puedan existir desde la perspectiva de los servicios sociales. Si nos vamos a las políticas de empleo, ocurre un poco la misma situación. Sí que las mujeres como colectivo, como mujeres, simplemente por tener esta condición, por cuestión de sexo, sí que son considerados en la propia normativa de empleo como colectivos vulnerables, y por este motivo sí que existen diversas medidas de llamada discriminación positiva, que tienen como finalidad pues tratar de facilitar o de disminuir esa dificultad con la que ya se parte que cuentan estas
estas personas. La problemática viene a ser también la misma. Esto dependerá de la situación de regularidad o irregularidad con la que se encuentran estas personas. Y en definitiva, bueno, pues en mi opinión queda muchísimo por avanzar porque por el momento no existen medidas específicas dirigidas exclusivamente a regularizar esta situación de los cuidados. Y ello, pues en mi opinión, debido a que pues en la medida en la que no se ha formalizado como tal o no se ha tomado un especial interés por parte de las instituciones en controlar y profesionalizar esta institución, pues en la medida en la que pues, seguimos en el ámbito de los cuidados informales, pues claro, no hay medidas dirigidas a este ámbito de los cuidados informales. Entonces, pues necesariamente todo tiene que pasar por regularizar esta situación y que bueno, pues esta labor del cuidado bueno, pues sea una profesión más acompañada de bueno, pues todo el conjunto de medidas jurídicas que sí que tiene el resto de sectores. No sé si mi compañero, profesor Pelayo, si quiere añadir alguna cosa. Ok, bueno, muchas gracias. Rebecca, I think that you had another question for Monica, but we didn't understand well the question. Could you reply the question for Monica? Rebecca? Yes, I can repeat it. Can you hear me? Yes, please. Okay, to Monica, recently we have seen how Europe has been mobilized to receive and integrate Ukraine's refugees. Why is such mobilization not done to other migrants? That's the question. Okay, thank you for this question. We have, after 3 years, after this war in Ukrainian, and in Poland now is a lot of people from Ukrainian, not only in Poland, also in another country in Europe. And first month was very difficult for us, for Polish people, but not because it's a lot of Ukrainian people, only because government didn't do anything. And in fact, all Polish people help to Ukrainian people and some NGOs, yes. And now, slowly, Ukrainian people can work, children goes to school. It's some assurance, yes, a system for them. For example, is like assimilation with Polish people, because has some security from government. Like, for example, every month children can receive some money. And can go to school and to university and continue this education and activity of job. So it's we wait for finish this situation, but it's not my I can't say anything more because we don't know what's happened in few days. Yes, we observed what's happened during this negotiation between Trump and Zelensky, and also with Putin. We don't know what happened. Okay, thank you so much, Monica. We already received questions from Africa, from Europe, and we would like also to have some questions from Asia Pacific. So maybe Yubi? Yes, good afternoon to you there. Hello from the Philippines. So there is a question from Asia Pacific, but most of them are comments actually like women are faced with sexual harassment and are more vulnerable. I think if states ratified C-190 and R-26, trade unions will have a strong weapon to fight against this plight without needing charge of terrorism as far as dictatorship of certain government is concerned. And also they note the absence of social security and portability of pension contributions
which remain a problem for migrant workers. And now here is a question that was raised. How can we characterize the activities that performed by male migrants, and how can we characterize the activities carried out by local women in vulnerable situations and migrant women in the same situation? Are there any differences derived from the intersection? Which ones? So how do we incorporate the gender perspective? So that's the main question from the Asia Pacific. Okay, thank you so much, Yuri. Yes. Bueno, en relación a cómo cómo se puede ayudar a estas mujeres desde el punto de vista, mujeres migrantes, bueno, claro, es una situación muy local, ¿no? De Asia y el Pacífico. Habría que ver primero de dónde vienen, es lo que decía, a lo que me refería con ese enfoque holístico, de dónde vienen estas mujeres, cuáles son las barreras que les impiden ese acceso al mercado laboral. Y la línea que no lo sé si lo he comentado antes, pero que creo que es esencial, es la de la formación, la del acceso a la formación, acceso a la información. Si estas mujeres tienen acceso a la información y una formación para poder acceder al mercado laboral, y no solamente para acceder al mercado laboral, sino una formación en relación con lo que son sus derechos, en tanto que personas, sus derechos fundamentales, estén o no en una situación de regularidad o de irregularidad. Por lo tanto, si no son los organismos estatales los que proporcionan estas herramientas de formación en aras a una mayor participación ciudadana, integración o inserción de la mujer migrante en el mercado laboral, con esa visión interseccional, haciendo hincapié en cuáles son esas barreras, bueno, pues la sociedad, las organizaciones sindicales sí que tienen una responsabilidad, y ahí pues habría que mirar la línea en la que se le puede informar y formar. El problema es que muchas veces estas mujeres migrantes que llegan a otro lugar tienen una barrera lingüística, ni siquiera saben de la existencia de un sindicato o ni siquiera saben de las posibilidades que puedan tener de acceder a solicitar información a esos sindicatos, porque no se encuentran dentro del mercado laboral, porque están inactivos, como era una de las preguntas que hacían antes. Por lo tanto, yo creo que hace falta también una campaña de sensibilización por parte de los sindicatos, llegar a esas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en relación con lo anterior, que no era una pregunta, creo que era un comentario, en la misma línea, ¿verdad? En la línea de estas mujeres, pues también tienen una mayor probabilidad, ¿verdad?, de ser un punto débil en relación con el abuso o el acoso no laboral, pero también un acoso sexual. Entonces, en esa línea también, si no es, como decíais, las instituciones estatales, la responsabilidad también, o sea, nosotros y desde la sociedad, ¿no?, por una parte desde la investigación, desde la academia, pero los sindicatos, las organizaciones sindicales pueden tener fuerza, ¿no?, en este sentido de llegar hasta los más vulnerables, en este caso las mujeres migrantes. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo creo que se puede cerrar o sintetizar, como bien ha adelantado mi compañera, que insisto, la solución la tenéis vosotras mismos, es decir, las organizaciones sindicales, y yo creo que se podría concluir esta pregunta con 3 acciones fundamentales. Informar, obviamente, a las mujeres migrantes, formación a este colectivo y, por último, la captación en el sentido de que se puedan afiliar o tener información de los sindicatos para que puedan ejercer sus derechos a futuro. Yo creo que estas 3 acciones se pueden sintetizar para tener estas herramientas y poder, pues obviamente, actuar. Entonces, si os parece, vamos con alguna pregunta de los países árabes. Tenemos a nuestra tutora del grupo de los países árabes, Linda. Linda,
if you want to share any question with the panelists. Thank you very much, Jesus. Thank you for the guests. It's a pleasure to be among this esteemed panel. There were a lot of questions from the Arabic group. Many have already been asked by our comrades from other regions. Now there are a few comments / questions. The first is, knowing the situation of women in the Arab states is not much better than the situation of women migrant workers in those countries. So how can we strike the right balance in addressing those needs? Second question was, again, how do we strike the right balance between welcoming migrant workers who have fled their countries because of poverty as a result of colonization, yet instilling international laws of protecting borders? And last question is, what will happen to the children of these migrant workers in case they succeed in reaching those countries with those children? Thank you very much. Thank you very much, Linda. So. Considero de que las respuestas, bueno, ya se han adelantado, ¿no? Como en otras preguntas. Pues me adhiero a lo que ya hemos comentado, ¿no? Una de las tres funciones, como dije, de información, formación y captación. Con relación a la última pregunta, en relación a los niños, a los infantes, pues viene siendo una cadena. Eso significa que si la mujer inmigrante se regulariza y se integra en el mercado laboral, pues por ende sus familiares menores de edad, hijos en este caso, pues podrán obtener la autorización de residencia y trabajo en su caso, ¿no? Dependiendo de la legislación nacional. No obstante, al ser un débil jurídico, en el supuesto de que la madre no esté regularizada o tenga otro tipo de circunstancias, pues el Estado propiamente y por todos los convenios internacionales existentes y suscritos por el país nacional en su caso, van a proteger al menor. Eso sí, sin duda. ¿Qué tipo de protección? Bueno, ya eso dependerá de cada país, pero quiero indicar de que al ser pues, el débil jurídico del menor no va a estar desprotegido, entre comillas, ¿no? Obviamente lo lógico es que sea la propia madre que esté con su propio hijo, ¿no? Eso viene siendo pues una cadena en ese sentido. No obstante, a nivel sindical, pues también está la regularización por la parte vuestra, como ya he señalado, con la información y formación y la captación. Es verdad que la propuesta que hicimos es que los participantes pudieran escribir en el chat las preguntas y que nuestras compañeras tutoras iban a hacer el relevo de algunas de esas preguntas para el panel. Pero estoy viendo que nuestro compañero participante, Asadu Zaman, you are insisting and we are giving you the floor. Please, you can ask your question directly to the panelists. Thank you. Thank you very much, and very, very thankful the body giving me this chance to say something. I just have a question, and the question is, how can a migrant worker make ensure their job security in abroad, and how the role can play a trade union for him to this, and if can they play a role to inform the government, abroad government, or something like that. This is my question, and thank you again. Okay, thank you so much, Zaman. La relación, yo creo que aquí, un poco aprovechando la pregunta de Adusaman, el espacio que ocupan las organizaciones sindicales no es un espacio
es un espacio propio, es un espacio de diálogo social y de negociación colectiva. Las organizaciones sindicales no están para sustituir al Estado. Eso es un elemento muy importante. Las organizaciones sindicales tienen un espacio legítimo en el diálogo social para la definición de política pública a partir de un consenso social sobre un determinado modelo de desarrollo. Y en el ámbito de Naciones Unidas es la Agenda 2030 la que marca la pauta de lo que debiera ser el mundo en el 2030 desde un punto de vista de los objetivos, los 17 objetivos marcados, las 169 metas, etc. Y en el ámbito de la representación, en el ámbito de los servicios que se puedan presentar, que se puedan ofrecer a los afiliados, en el ámbito de la negociación colectiva, las organizaciones sindicales tienen mucho espacio que hacer. Pero tienen mucho espacio que hacer si se garantiza, se vela y se promueve el efectivo derecho a la libertad sindical. Y la libertad sindical, Convenio 87 de la OIT, aunque es un derecho fundamental, no está ratificado por un buen número de países que concentran 3/4 partes de la población mundial. Lo cual quiere decir que podemos plantear a las organizaciones sindicales que está en su mano hacer, pero digamos que para eso también tienen que tener manos. Y a veces nos ocurre que las limitaciones al efectivo ejercicio de la libertad sindical son tan grandes que las organizaciones sindicales, desde un punto de vista de organización de personas en situación de vulnerabilidad, porque básicamente esos son los trabajadores en muchos de los países que están aquí representados, lo que deben construir son redes de protección y de apoyo. Formarse para el diálogo social, redes de protección y apoyo, dar la información, constituirse como sujeto político en la definición de política pública, abrir los espacios de la negociación colectiva donde se puedan abrir. Pero volvemos un poco a lo mismo. 3/4 partes de la población mundial, no, el 80% de la población mundial no tiene ninguna relación, no tiene ningún convenio colectivo de soporte. Más del 80% de la población mundial. Y más del 70% de la población mundial están dentro de la economía informal. ¿Qué me diferencia a mí? Y esto es un poquito así como para ya ir cerrando. ¿Qué me diferencia a mí la figura de un trabajador migrante en situación irregular de un trabajador nacional en situación informal? Desde el punto de vista de cuáles son las garantías de acceso a derechos que están reconocidos internacionalmente y probablemente en su ordenamiento jurídico nacional, pero que no son sujetos de derechos porque están en un ámbito opaco, oscuro o oculto de la realidad, ¿no? Entonces, con todas esas cosas, con todos esos elementos, se hace lo que se puede. Pero es que lo que se puede también es mucho, porque efectivamente, y esto es una de las cosas importantes también de esta actividad, estamos planteando utilizar el storytelling como una herramienta metodológica en la formación. Y estamos construyendo una historia con 3 mujeres migrantes que vienen de América Latina, de África subsahariana y de Europa del Este a trabajar en las plantaciones de fresa de Huelva. Y para construir la historia, hemos ido recopilando noticias que van saliendo en la prensa española sobre cuáles son las condiciones efectivas de trabajo de estas mujeres migrantes que vienen engañadas, vienen aparentemente con contratos laborales que nunca son registrados, vienen con unas condiciones de trabajo pactadas que se incumplen. Llegan a una realidad donde se encuentran absolutamente aisladas y donde la inspección de trabajo en un país donde tenemos un ordenamiento jurídico fuerte no es suficientemente efectiva como para revertir procesos de vulneración de derechos de estas mujeres y que estamos en el límite del trabajo forzoso, en el límite. O sea, podríamos hacer una disquisición si es trabajo forzoso o no es trabajo forzoso. Y estamos hablando de un ordenamiento jurídico nacional en el ámbito de la Unión Europea. O sea, por eso también la historia, y aquí lo quiero subrayar, la historia nos dice mucho. Esto no es un problema de pobres, esto es un problema de personas en situación de vulnerabilidad. Y esas personas en situación de vulnerabilidad están en todos los países con independencia de que el ordenamiento jurídico sea suficientemente maduro o articulado o completo.
¿Cuáles son los mecanismos y las responsabilidades? O sea, ¿cuáles son las responsabilidades para garantizar mecanismos para que los derechos se conviertan en una realidad? Y ahí es donde las organizaciones sindicales tienen mucho que decir y mucho que pelear. Un sindicalista no es un abogado, un sindicalista no es un juez, es que todo tiene que funcionar con esa visión holística que habéis dicho para que realmente cambie el status quo. Cambie el status quo y no se den situaciones como las que se dan de vulneración sistemática de los derechos de los migrantes en general y de las mujeres migrantes en particular. Y yo ya para ir cerrando quiero hacerle también una pregunta, aprovecho. Habéis mencionado la negociación colectiva, pero la habéis mencionado muy de pasada. Y hay ejemplos muy buenos de negociación colectiva protagonizadas por mujeres en ámbitos del cuidado, como son las trabajadoras del hogar, en el caso de Uruguay. Y tenemos una compañera también de Uruguay que nos ha hecho la reflexión sobre este tema, ¿no? Que tuvieron la posibilidad de que cuando no encuentras un interlocutor para la negociación colectiva, de alguna forma buscas alianzas para tenerlo. Y consiguieron que el interlocutor para la negociación colectiva de un convenio específico de trabajadoras del hogar era la Organización de Amas de Casa, que una organización de amas de casa nunca pensó que podía ser un interlocutor de negociación colectiva. Pues lo fue. Y Uruguay tiene el primer convenio regional, o sea, en América Latina, convenio colectivo para trabajadoras del hogar. Por lo tanto, hay muchas experiencias positivas que sirven como ejemplo y referencia. Pero quería complicaros la vida ya para terminar con algo que es bastante controvertido. Y es, desde vuestro punto de vista, es verdad que sois juristas, pero tenéis una visión bastante social de la función del derecho. ¿Qué podemos hacer o cómo se puede reflexionar para incluir dentro de las organizaciones sindicales un debate articulado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes? Porque muchas veces y muchos países no entienden bien la lógica del derecho sexual y reproductivo como derecho para las mujeres. Estamos en un ámbito global. Entonces, ¿qué se os ocurre? Yo sé que es una pregunta de las que son complicadas, son controvertidas, pero estamos hablando, ¿no? Hablábamos de un 72% de las personas que sufren abusos y tal son mujeres. Entonces, trata. ¿Cómo podemos articular dentro de la agenda sindical los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes? ¿Qué se os ocurre? Se me ocurre lo que ya hemos reiterado, la formación, pero cuando yo me refiero a la formación, digo formación desde el punto de vista, formación activa y pasiva, es decir, formación interna dentro del propio organismo sindical y formación a las mujeres migrantes, es decir, que sea en las dos vertientes para que la situación se pueda normalizar y por otra parte sensibilizar, obviamente, y de esa manera los agentes sociales, ya las personas que integran las organizaciones sindicales, al tener estas píldoras de sensibilización y de normalidad, pues ya pueden buscar las soluciones, en este caso, para ello. Cuando se habla de trata de blanca a nivel jurídico, pues ya depende de la legislación nacional de cada país. Como no puede ser de otra manera, lamentablemente, lo que es el tráfico de drogas, que es la primera fuente de ingreso ilegal en la mayoría de países, la segunda es la prostitución como tal, ¿no? En el caso que señala Jesús, pues depende. Depende en qué sentido. Si hablamos de la prostitución, en el sentido de que quién la puede ejercer, la persona que está en situación irregular o la persona regular. Por otra parte, el consentimiento, como señalaba Pelayo, si una persona realmente quiere prostituirse y quiere ganar dinero en relación a ello, ¿debería ser legal? Quiero decir, ¿se debería regularizar como en otros países o no? Insisto, ya eso es cuestión de reflexión para efectos de ello, pero lamentablemente estamos en un mundo de que hay muchas circunstancias diferentes como tal. Con relación a la reproducción, pues me parece un hándicap
que estás ofreciendo para el debate, pero insisto, yo creo que la formación interna y externa, ¿no? Para que puedan llegar a conclusiones. Yo voy a ir por otro lado porque me he quedado con las trabajadoras de la fresa de Huelva y de los abusos sexuales que sí que han estado sufriendo a lo largo de muchos años hasta que llegaron las denuncias. Entonces, si hablamos y estoy totalmente en línea con el compañero en la materia de la formación, en la información, hablamos siempre de la formación e información a estas mujeres víctimas, pero es que ellas no son las que se están abusando sexualmente. Tenemos a una serie de personas con unas responsabilidades que puede ser el acusador, el abusador, pero también otras personas con otras responsabilidades que serán pues los empleadores y las instituciones, ¿no? Entonces, por una parte, yo diría, bueno, esa formación e información no solo a ellas de esos derechos que les asisten, pero también a todo el conjunto de trabajadores y empleadores que están en esa circunstancia. Si bien en eso iría en la línea también de esa evaluación de prevención de riesgos laborales e incluir dentro de esos riesgos el riesgo de sufrir acoso o abuso sexual de estas mujeres. Es una pregunta muy controvertida y difícil porque, claro, si hablamos de salud reproductiva, pues son muchas las cuestiones y si hablamos dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos y también, como decía, ese enfoque de ir a lo específico, de dónde vienen estas mujeres y a qué nos referimos con esa salud reproductiva y en qué profesión vamos y si estamos en esa línea o no estamos en esa línea. Bueno, yo por aportar en otra línea, porque yo misma a veces me veo hablando tanto, que lo he dicho antes, de formación e información, sí, para que ellas sepan cuáles son los derechos que les asisten, ¿no? Y ese acceso a la justicia, pero también tenemos a las otras personas alrededor que tienen una responsabilidad y que seguramente habrá que sensibilizar y formar. No sé si he respondido a la pregunta, porque sí, tampoco buscábamos una respuesta cerrada, buscábamos también el hecho de que cuando hablamos de mujeres migrantes, también en el debate sindical aparezcan estos derechos porque son derechos y se haga la reflexión y se trabaje en la materia. Ya. Esa es un poco la idea. Entonces vamos a ir cerrando, estamos en el límite del horario y quería agradecer muchísimo a todos los participantes que nos están escuchando y que hemos superado la barrera de los 200. Y al equipo de interpretación que está haciendo posible que se nos entienda en 5 idiomas. Y además, obviamente, el equipo de tutoría y, por supuestísimo, a los panelistas. Yo quería hacer una llamada tipo anuncio publicitario de que la próxima semana tenemos un webinar a la misma hora y en el trabajo de la próxima semana vamos a pedir a los participantes a que nos ayuden a llegar al cuarto y último capítulo de la historia de las 3 mujeres migrantes que hemos ido definiendo a lo largo de este proceso formativo. Es el próximo día 16 de abril, que es miércoles. 16 de abril, que es miércoles, porque también llega la Semana Santa y lo hemos puesto el miércoles, 16 de abril, a la misma hora. Nos tenéis que ayudar, compañeros y compañeras, nos tenéis que ayudar en el fórum de la próxima semana, que lo abriremos mañana, a definir el cuarto capítulo de la historia. Dicho eso, vamos a ir entonces cerrando. Os agradecemos muchísimo la atención, sobre todo por el hecho de haber tenido con nosotros a todo un conjunto de insignes formadores de las universidades españolas que están involucrados en la ejecución de un proyecto europeo sobre herramientas para el ejercicio de los derechos laborales de mujeres en riesgo de exclusión social, con el apoyo con la financiación de la Unión Europea, ¿no? y del Gobierno de España, ¿no? Dicho eso, Yamil, muchas gracias. Rafael, Mónica, tenemos también gracias. Y Isabel, muchísimas gracias, Juan Pablo, Pelayo y Miriam por vuestra participación.
y espero que haya sido útil. Este webinar se graba y va a estar a disposición de los participantes, al igual que todo el material que estamos compartiendo en el foro. Seguimos discutiendo en el foro y nada, seguimos trabajando y nos vemos el próximo miércoles 16 a la misma hora. En pantallitas pequeñas. Este derroche de medios que hemos tenido hoy de utilizar esta sala ya no más. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Jesús.